Eh, ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. El día de hoy vamos a seguir con nuestro tema de estadística. Vamos a ver una pequeña presentación para reafirmar los temas que vienen siendo la media, la moda y la mediana, ¿no? Entonces, para ello les preparé una pequeña presentación para reafirmar un poquito los conceptos que estamos manejando y se nos sea un poquito más fácil entender este tema. Entonces, estamos hablando todavía en el tema de estadística, por lo tanto, eh, vamos a estar viendo lo que vienen siendo las medidas de tendencia central. Mm, Sabemos que cuando estamos hablando de estadística, la estadística busca las características típicas de un conjunto de datos, o sea, lo que tengan en común. Cuando estamos viendo este tema, estamos buscando cosas que estén en común para analizar. Entonces decimos que las medidas de tendencia central generalmente corresponden a los valores que se encuentran en la parte central del conjunto de datos que estamos analizando y estas nos ayudan a resumir la información con un solo número, ¿no? Que, por ejemplo, podríamos estar hablando por ejemplo, de las calificaciones de los alumnos, pero nosotros podemos resumir con un solo número, decir, bueno, cuál es el promedio, cuál es el promedio de la calificación de esos alumnos, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, mira, el promedio es tanto, y con un solo dato podríamos resumir, eh, no sé, las calificaciones de esos alumnos, ¿no? Por ejemplo y lo podemos hacer de esa manera. Entonces, para eso nos ayudan las medidas de tendencia central. Recordemos que esas medidas de tendencia central vamos a encontrar que son tres, trabajamos estas tres, lo que viene siendo la media aritmética, o mejor conocida como el promedio, que la vamos a encontrar como con el símbolo de esta X, con un pequeño guión encima. Ese sería el símbolo con el que lo vamos a ubicar nosotros para saber que estamos hablando del promedio o de la media aritmética. Y recordemos que esta se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el total de esa suma entre el número de datos que nosotros tenemos. Vamos a entender también que la moda se representa muchas veces con este símbolo, con mo, y ese va a ser el dato que más se repite, más veces está, más veces aparece dentro de un conjunto de datos, ¿no? Dentro de un grupo de datos que tenemos por ahí, el que más se repite, ese va a ser la moda. Y la mediana es el valor central cuando los datos están acomodados en orden, ¿eh? Puede ser ascendente o descendente, pero tiene que estar en orden, ¿no? De menor a mayor o de mayor a menor. Y el dato que se encuentra a medias, ese va a ser nuestra mediana. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo para rectificar lo que estamos diciendo. En lo que yo tengo mis regletas, tengo estas regletas de aquí, eh, y me interesa saber cuál es el promedio. Yo ya les puse aquí cuál era el promedio, pero hay que verificar que realmente es. Yo tengo una regleta amarilla, una rosa, una amarilla, una negra, una verde que es un poco más oscura, y una amarilla. Entonces, nosotros tendríamos que sumar los valores. Decíamos que son 5 y 4 son 9 y 5 14 y 7 21 y 3 24 y 6 30 y 5 35. Por tanto, el total de la suma de los valores de estas regletas son 35 y como ustedes pueden ver, tengo una, tengo dos, tres, cuatro, cinco, seis, tengo 7 regletas o 7 datos, por lo tanto lo voy a dividir entre 7. Lo único que nos quedaría es dividir 35 entre 7 y nos daría 5 como resultado. Entonces podríamos decir que nuestro promedio es 5. Ahora, para nosotros poder calcular la mediana, tenemos que ordenar los datos. En este caso yo lo hice de menor a mayor. Entonces, para poder encontrar la mediana, lo único que tendríamos que hacer es tachar uno de la izquierda, uno de la derecha, uno de la izquierda, uno de la derecha, uno a la izquierda, uno a la derecha. Y el dato central, el dato que me queda a medias, ese sería el valor de mi mediana. En este caso, mi regleta amarilla es el dato que está al centro, por lo tanto, mi mediana es 5. Ahora, ¿cómo encontramos la moda?
aprovechando que mis datos ya están ordenados, lo único que tengo que ver es visualizar cuál es el dato que más se repite. Aquí ustedes pueden observar que pues, el dato que más se repite es el 5 porque tengo las regletas, tengo 3 regletas amarillas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la moda en este caso sería 5 debido a que pues tengo mayor cantidad de regletas, ¿no? Entonces, eso sería la moda, la media y la mediana, ¿no? Ahora veamos otros ejemplos para poder que nos quede un poquito más claro acerca de lo que vienen siendo estos datos, ¿no? Tenemos estos datos que nos dan, en los cuales nosotros, como les digo, los tenemos que sumar. Tenemos que es 3, 4 serían 7 y 8 serían 15 y, y 2 serían 17. 3 serían 20 y 4, 24, ¿no? En total tenemos 24, nos dan 24 en la suma del total de estas regletas y tendríamos que dividirlo entre el número de las regletas que tengo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 regletas, por lo tanto lo divido entre 6. Entonces, mi media o mi promedio vamos a encontrar lo que va a ser igual a 4, ¿no? Y así de sencillo, no hay tanta complicación, es la manera de sacar un promedio. Ahora, ¿cómo encontramos la mediana? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez más, yo los ordeno de mayor a menor, todos mis datos para poder encontrar la mediana. Entonces, lo único que tengo que hacer una vez más es tachar uno a la izquierda, tachar uno a la derecha, tachar uno a la izquierda, tachar uno a la derecha. Y en este caso, si se fijan, como tengo ahorita que son números pares, tengo un número par de datos, me encuentro que tengo dos datos al centro, ¿no? Tengo el 3 y el 4 y para encontrar la mediana tengo que sumar los dos datos que están al centro y dividirlos entre dos o sacar, como diríamos, el promedio de los datos que están al centro para encontrar nuestra mediana. Por lo tanto, nos da que 3 y 4 nos da 7, que dividido entre 2 me da 3.5, entonces mi mediana sería 3.5, ¿no? Ahora, la moda. Eh, Aprovechando que una vez más los datos estaban ordenados, podemos encontrar que aquí tenemos también que la moda son dos números, ¿no? Que tenemos que las que más se repiten son el 3 y el 4, ¿no? O nuestra regleta verde y nuestra regleta rosa. Entonces, ¿cuál sería la moda de esos datos? Pues serían las dos, debido a que la moda no puede ser más de un número, ¿no? Por ejemplo, tengo 3 y tengo 4, por lo tanto mi moda sería 3 y 4. Serían los dos números, ¿no? En la moda puede haber más de un número como moda, ¿no? Eso es algo que nos debe quedar claro. Y también que la media, también para calcular la media, si tengo número de datos pares, pues los dos datos centrales, el promedio de los datos centrales sería lo que consideraría yo mi media. Entonces, el día de hoy también les tengo un ejercicio en el que les voy a pedir que ustedes resuelvan para reafirmar lo que acabamos de ver, que ustedes realicen este ejercicio y me digan cuál es la media, la moda y la mediana, que es sobre lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, ¿no? Ok, entonces, si quieren pausar el video en este momento y chequen cuáles son las reglas que tengo para que ustedes lo puedan traspasar a su cuaderno de registro en la parte cuadriculada, en donde dibujemos estos y saquemos nosotros la media, la moda y la mediana, ¿no? O también pueden utilizarlo a través de sus regletas y poner simplemente el resultado, no pasa nada. Pero hay que tenerlo, hay que apuntarlo en nuestro cuaderno de registro, nuestros resultados, ¿sale? Entonces, el día de hoy aparte de lo que estamos viendo ahorita, también será necesario que trabajemos sobre el manual, sobre la página 243 a la 246, que parece, a lo mejor si me dicen que a lo mejor es mucho trabajo, pero todo es acerca del mismo trabajo, ¿no? Es trabajar lo que viene siendo la media, la moda y la mediana. En la página 243 vamos a encontrar, nos encontramos en esta parte donde nos piden que
en nuestro cuaderno de registro, también de centímetro cuadrado, escribíamos el nombre de 10 compañeros. De 10 compañeros, escribiendo una letra por cada cuadrito sin dejar espacio. Es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, también, aparte de ello, vamos a trazar una tira de 10 cuadritos. Aparte, en donde que, bueno, en donde en esta tira vamos a registrar de mayor a menor, vamos a registrar de manera ordenada el número de letras que tiene cada compañero. Por ejemplo, aquí nos dan un ejemplo, ¿no? Aquí nos dan a Héctor Ornelas. Héctor Ornelas tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 13 letras su nombre con su nombre y su apellido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si ustedes no recuerdan el nombre o el apellido de compañeros de su salón de compañeros, podemos utilizar nombres de familiares o poder inventar nuestros propios nombres. No importa nada. Lo importante es que tengamos un nombre y un apellido. Y bueno, 10 nombres y 10 apellidos. Y nosotros empezamos a contar las letras que tiene cada uno de ellos. Entonces, si se fijan, como son 10 nombres, al final obtendremos 10 números. Esos 10 números van a representar el número de letras que tiene cada nombre y lo vamos a acomodar de manera ordenada, de preferencia de menor a mayor, en nuestra tira de 10 cuadritos que estaremos realizando. Entonces, una vez que tengamos, vamos a encontrar la moda de esa tirita. Recordando que la moda es el número que más veces aparece y también recordando de que la moda puede ser más de un solo número. ¿Sale? Entonces también nos piden que calculemos la media o el promedio de las letras que tienen, de los nombres que tienen esas letras, y también eliminando, como les decía, una de la parte de la izquierda, una parte derecha, encontremos la mediana, ¿no? Ese sería un ejercicio. El otro ejercicio que tendríamos nos dice que un objeto se pesa con un mismo instrumento por 8 estudiantes y se obtienen los siguientes valores: 6.2, 6.0, 6.0, 6.3, 6.1, 6.0, 6.15 y 6.2. Si se fijan, lo que está diciendo no es que alguien con una misma báscula pesó un objeto y estas fueron las diferentes medidas, hubo una pequeña variación. Entonces, este es un ejemplo claro de para qué nos sirve, ¿no? Si yo ya sé, yo lo que tengo que hacer es obtener la media, la moda y la mediana de estos datos para yo saber cuál es la mejor estimación del peso real. Yo sé que probablemente la báscula nos estaba fallando en este ejercicio, pero digo, ahora, si ya sabemos eso, ¿cuál sería lo que es más exacto, lo más real y qué es lo que tenemos que hacer? Y para ello tendríamos que encontrar lo que viene siendo la media, la moda y la mediana. Ya en la página 245 nos dan esta gráfica donde dice que hay una información que está representada en esta gráfica acerca de los exámenes del bimestre del grupo de sexto de primaria de una escuela, ¿no? Y entonces nos dan esta gráfica. Si se fijan, como estamos hablando de calificaciones, pues están hablando del 0 al 100 y estamos utilizando una escala de 20 en 20%, ¿no? Que es lo que nos están diciendo. Recuerden que a la hora de graficar eso es muy importante. Y también nos están dando 10 datos, ¿no? Esos 10 datos representan los siguientes temas, ¿no? Por ejemplo, notación desarrollada, multiplicación, división, suma, resta, fracción, polígonos regulares, problemas de operaciones básicas, etcétera, ¿no? Y cada uno de ellos, cada número representa este tema. Por lo tanto, una vez que analicemos esa gráfica, nos van a hacer unas preguntas. Y nos dicen, de acuerdo a la información que puedes interpretar de la gráfica, hay que responder las siguientes preguntas, ¿no? Una vez que interpretemos la información que nos dan, nos dicen en qué tema se obtuvo
¿En qué tema el grupo obtuvo el mejor promedio? Entonces, recuerden que esos datos que nos están dando son promedios del grupo que tenemos, por eso es que ya alguien ya los resumió, entonces es una manera que nosotros podemos verificar, ¿no? ¿En cuál es el tema? Recordemos que los temas vienen aquí, tenemos que verificar cuál es el tema que tiene mayor puntuación o que se ve que está mejor, que tiene mejor puntaje o que está más alto y pondremos aquí cuál fue el tema que mejor sacamos. Una vez también nos dice que cuál fue el tema con el promedio más bajo o cuál es la de todos estos, cuál es el más bajito, ¿no? ¿Cuál es el tema que está más bajito? Podemos ver que aquí está el más pequeñito. Recuerden que estas series nos ayudan, estas líneas de aquí nos ayudan también a verificar sobre qué datos están más o menos aproximadamente la información que nos están dando. Entonces, vamos a ver esa parte, ¿no? Dice, sugiere que los temas que tengan un promedio menor a 80 se retomen para que los alumnos comprendan y mejoran y suban el promedio, ¿no? ¿Cuáles son los temas que tendríamos que retomar para verlo? Entonces tenemos que poner todos los temas que tengan menor a 80%, ¿no? Y podemos utilizar los números, el 1, el 2, 3, para no estar escribiendo todos los temas. Podemos utilizar simplemente el tema 1, el tema 2, el tema 3, sin problema, ¿no? O podemos escribir el nombre completo del tema, cualquiera de las dos son respuestas correctas. Entonces, algo que nos llama la atención es, podrías saber por interpretación de la gráfica los promedios exactos que tiene cada uno. Entonces, pues, ustedes pueden decirme si es exactamente cómo es. No, sería un poquito difícil, ¿no? Por eso incluso aquí que nos dicen que la gráfica te muestra una visión general de la información, pero la información exacta a veces no se puede saber a simple vista. Te puede dar una idea, pero la información nunca siempre exactamente, muchas veces pues sería mejor verla en una tabla. Entonces, por eso nos dan a continuación los datos exactos de la promedio de cada reactivo para que veas si la respuesta que elegiste arriba fueron las respuestas correctas o no. Entonces, una vez aquí ya nos dan, estos son los reactivos o los temas que estamos viendo y este es el promedio de la calificación que ellos sacaron. Entonces, una vez que ya tengo esta tabla, me dice cuál es el promedio general. Cuando hablamos de promedio general, estamos hablando del promedio de todos los temas de acuerdo a la tabla la tabla que tenemos en este lado. ¿Cuál sería la mediana y cuál sería la moda? Entonces tendríamos que sacar de esta tabla que nos están dando la media, la moda y la mediana. Y al final del día de hoy nos dice que el promedio, o una vez más nos recuerda que el promedio o media aritmética es el valor al cual todos los datos tienden a acercarse, ¿no? Es donde más nos acercamos, ¿no? Se refiere a que, por ejemplo, no hay tanta distancia, ¿no? Entre los datos que estoy teniendo, el promedio es el valor que se supone que a corta distancia, ¿no? ¿Qué separación tiene? La mediana dice que es el dato central de la lista cuando están acomodados en orden de mayor a menor o de menor a mayor, no importa, digo, pero tiene que ser el dato central, aquí no la ponen de mayor a menor, pero realmente solamente tiene que estar ubicada en orden, ¿no? Pero si ustedes quieren manejarla de mayor a menor o de menor a mayor, no hay problema. Y la moda es el dato que más aparece, entonces, ¿qué dato más aparece en esta tabla? ¿Cuál es el valor central de estos datos de esta tabla? ¿Y cuál sería el promedio de los datos que tenemos en la tabla? Es lo que nosotros tenemos que anotar aquí. Y se fijan, vamos a estar trabajando el día de hoy solamente con lo que viene siendo la media, la moda y la mediana, para resolver lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, llegaríamos hasta aquí el día de hoy. Entonces, pues sería todo de mi parte. Digo, recuerden que estoy al pendiente de todas sus dudas con respecto a los temas que estamos viendo. Y pues de mi parte sería todo por hoy. Hasta la próxima.